Hola, bienvenidos y bienvenidas a este tema del curso Del Campo a la Mesa. Soy Sandra Patricia Cotedaza, docente universitaria. Hoy vamos a conocer sobre un tema urgente y fundamental, la pérdida y el desperdicio de alimentos, conocido como PDA. ¿Sabías que aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen en el mundo nunca llegan a ser consumidos? En esta lección aprenderemos qué es la pérdida y desperdicio de alimentos, en qué etapas del sistema alimentario ocurren, cuál es el problema, qué impactos tienen en el ambiente, en la economía y en la seguridad alimentaria, y sobre todo, qué podemos hacer dentro de nuestros hogares, cocinas y emprendimientos para reducir este problema. Primero veamos cuál es la diferencia entre pérdida y desperdicios de alimentos. Las pérdidas de los alimentos ocurren en las etapas iniciales, en la producción, post cosecha y transporte. A su vez, el desperdicio de los alimentos se da en las etapas finales, comercios, restaurantes, hogares, en el retail. Por ejemplo, si tenemos un tubérculo como una papa que se daña en la bodega, esta es una pérdida. Pero si tenemos esa papa que la cocinamos y no se consume, a esto lo conocemos como desperdicio de alimentos. ¿Por qué esto es un problema tan grave? Bueno, de acuerdo con un informe del PNUMA sobre el índice de desperdicio de alimentos del 2024, este desperdicio asciende a $1 billón anuales. Tenemos un desperdicio de 132 kilos per cápita en promedio anual mundial. Y se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos durante el último año. Para poder obtener esos alimentos que se desperdiciaron, se utilizaron 28 millones de toneladas de fertilizantes que sencillamente fueron a la basura. La Agenda 2030 es un compromiso que tenemos a nivel global para construir un mundo más justo, que sea sostenible, donde no haya hambre. En esta agenda tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS, y estos nos guían hacia metas específicas. Una de estas metas es la 12.3, y esta busca reducir a la mitad el desperdicio de los alimentos para el año 2030. Este objetivo se mide con dos indicadores: el índice de pérdida de los alimentos, este está liderado por la FAO, y el índice de desperdicio de alimentos impulsado por el PNUMA. Esta meta es clave para lograr hambre cero, ciudades sostenibles y acción por el clima. Bueno, aquí vemos dos objetivos de desarrollo sostenible. Resulta que el desperdicio de alimentos es un fallo en el mercado que provoca que cada año se vayan a la basura alimentos por más de $1 billón. Pero también es un fracaso medioambiental, ya que se calcula que el desperdicio de alimentos puede generar entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases efecto invernadero y ocupa casi el equivalente al 30% de las tierras agrícolas del mundo. Es así como esta conversión de ecosistemas naturales para la agricultura ha sido la principal causa de la pérdida de hábitats. Pues resulta que en estos dos objetivos de desarrollo, en hambre cero, que es el número 2, tenemos cifras también muy preocupantes. 783 millones de personas pasan hambre y resulta que 150 millones de niños menores de 5 años tienen problemas nutricionales y a partir de esos problemas pues tienen retrasos en su crecimiento. ¿Dónde se pierde o se desperdicia más? Bueno, esto depende del contexto. En países en desarrollo se pierde más en el campo y durante el transporte. A su vez, en países industrializados se desperdicia más en supermercados y en hogares. En América Latina, por ejemplo, la mayor pérdida ocurre en el grupo de alimentos de frutas, verduras y raíces. Muchos de estos alimentos se descartan solamente porque no cumplen estándares estéticos. Quiere decir que no se ven como tenemos en nuestros imaginarios. Aquí tenemos un ranking global sobre ese desperdicio de alimentos. Por ejemplo, en Colombia se desperdician 70 kilogramos per cápita, situándose por delante de países como Brasil, Panamá o Italia. Sin embargo, ahí nos queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, Singapur muestra una mejor gestión, ya que el desperdicio per cápita es de 68 kilogramos. A su vez, otro país como Túnez ocupa un puesto mucho más adelante, ya que se desperdician 172 kilogramos per cápita, lo que refleja una situación crítica. Este tipo de comparaciones nos permitan ver cómo, a pesar de que tenemos varios avances, todavía enfrentamos grandes desafíos para reducir las pérdidas alimentarias. Este debe ser un compromiso global, es claro. Debemos actuar con urgencia para poder alcanzar la meta 12.3 antes del año 2030. En esta gráfica podemos ver que el grupo de alimentos con mayor nivel de desperdicio a nivel mundial son las frutas y las verduras. Representan un alarmante 62% del total. Le siguen otros productos, por ejemplo, de panadería con un 16%, mientras que los lácteos y las carnes comparten un 11% cada uno.
Esta distribución resalta la urgencia de intervenir especialmente en el manejo post cosecha y almacenamiento de productos frescos, así como en hábitos de compra y consumo de los hogares, para lograr avances que sean significativos hacia esa meta del ODS 12. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos? Hay diferentes estrategias. Todos tenemos un rol. Hay algunas acciones prácticas, como por ejemplo planificar las compras, cocinar lo justo, almacenar bien los alimentos, reutilizar sobras y aprovechar todo el producto, cáscaras, tallos, entre otros. También implementar las buenas prácticas de manufactura en restaurantes y en comedores es supremamente importante. Si tenemos un negocio, calcular cuánto cuesta el desperdicio de alimentos es el primer paso. Aprovechar todos los cortes de la carne y del pescado, innovar, utilizar diferentes alimentos, experimentar con otros alimentos que se produzcan en la región y que se puedan incorporar en los menús. También es importante que haya un apoyo hacia los productores locales, conseguir los alimentos que están feos visualmente, o sea que no cumplen esos cánones de estética a los que estamos acostumbrados, pero que no presentan ninguna alteración microbiológica. También hay algo importante que debemos conocer: cuál es la percepción de los consumidores. Y resulta que aquí hay un movimiento que se denomina ugly food o comida fea. Este nace en la década pasada y es la respuesta a una tendencia donde los consumidores solo compran los vegetales que están perfectos, que tienen esas características a las cuales estamos acostumbrados por el mercado. No tienen manchas, no tienen golpes, y resulta que aquí se presenta una consecuencia alarmante. Los alimentos que no cumplían con esos cánones estéticos, pero que estaban muy bien para poder ser consumidos, se terminan quedando en los estantes. Nadie los compra y finalmente van directo a la basura. Es decir, continuamos contribuyendo a que se aumenten esas pérdidas y desperdicios de alimentos. Entonces, nacen diferentes campañas. También hay estudios que nos permiten identificar que esos alimentos feos, pero sabrosos, alimentos poco estéticos, pueden ser la clave para disminuir ese desperdicio de alimentos. En la diapositiva vemos una noticia de la Universidad Nacional de Colombia en la cual hacen una invitación a que consumamos este tipo de alimentos y podamos evitar ese pérdida y desperdicio de alimentos. En resumen, la pérdida y el desperdicio de alimentos es un problema global. Lo importante es que tiene soluciones globales y también locales y cotidianas. Desde el campo a la mesa, todos los eslabones del sistema alimentario tienen oportunidades de mejora. Combatir esta pérdida y desperdicio de alimentos es una manera directa de cuidar el planeta, de apoyar a los agricultores y de poder mejorar el acceso a los alimentos. Acá te invitamos a reflexionar sobre tus propios hábitos alimentarios. En las actividades de esta lección encontrarán una lectura propuesta para continuar con esa reflexión. Recuerda, cada alimento salvado cuenta, cada decisión suma. Muchas gracias por acompañarnos en este tema y sigue adelante con este curso para que sigas explorando más formas de construir una estrategia del campo a la mesa.